Jóvenes, sean bienvenidos a lo que es el complejo arqueológico de Ingapirca, uno de los complejos más importantes de nuestro país, ya que es el más conservado dentro de este país. Ingapirca, la palabra Ingapirca viene de un término quichua, ¿no?, que significa la pared o muro del Inca. Ingapirca fue construido, según nos da a conocer la historia, en la luna, aunque ellos eran politeístas, también tenían dioses secundarios, ¿no? Entonces, conocido como Pilaloma, según los arqueólogos le denominan. Pilaloma viene a ser realmente como una pequeña colina, pero este nombre también viene de Pilazo, porque antes de que este sitio sea declarado un patrimonio cultural por el Estado, antes de 1966, esto fue una hacienda, una hacienda que pertenecía a la curia de Cuenca. Los curas eran los dueños de esta hacienda. Entonces, durante las cosechas, ¿no?, los campesinos quienes trabajaban para esta hacienda, justamente en este lugar era donde venían a apilar o pilar granos, por esa razón le dan el nombre de Pilaloma. Y después de apilar los granos, el templo de la luna, que fue para la cultura cañari en el tiempo de hacienda, era la era donde trillaban para sacar la espiga y así quede nada más el grano, para así hacer sus típicas harinas, su máchica en aquel entonces, ¿no?, de la cebada, del trigo. Por lo tanto, por esa razón le denominan Pilaloma, un gran centro político y religioso para la cultura cañari, consideran este sitio. Todo lo que vamos a ir observando y lo que vamos a ir mirando, jóvenes, son nada más las bases, los cimientos de aquellas construcciones. Vulgarmente decimos las ruinas, ¿no? Sus paredes medían de 2,50 metros de alto, sus techos comúnmente eran de paja. Por lo tanto, esa casita que vemos ahí viene a ser una réplica, un ejemplar, para que ustedes tengan la idea de cómo fue una construcción inca en la época. Acá vemos arquitectura inca. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los incas se dice que destruyeron la construcción cañari y construyeron encima de cimientos incas. Porque tanto los cañaris como los incas tenían diferente tipo de arquitectura. Los cañaris utilizaron la piedra del río, el cántaro rodado y una argamasa denominada como el quillo caca, que es una tierra amarilla que hasta el día de hoy se utiliza inclusive para la reconstrucción de algunos muros del complejo, ¿no? Y siempre sus construcciones fueron de forma elíptica o circular, ¿no? Pero los incas, en cambio, utilizaron una arquitectura más avanzada. Ellos utilizaron la piedra volcánica, le tallaron, le trabajaron, le dieron forma a la piedra y siempre sus construcciones fueron de forma cuadrangular y rectangular. Aunque habían dos tipos de arquitectura según los estudios arqueológicos. La arquitectura conocida como pirca, ¿no?, que es pared, la utilización de la argamasa entre las piedras y el no tallado tan perfecto de las piedras. Pero la imperial es la que luego vamos a observar en la gran Templo del Sol, el tallado tan perfecto de las piedras y el ensamblamiento exacto entre piedra y piedra. Eso es lo que denominan los arqueólogos la típica arquitectura imperial inca de las 3 S, dice. ¿Qué es las 3 S? La simetría, la seguridad y la solidez, ¿no? Entonces esa arquitectura inca imperial tiene mucho que ver en realidad con las grandes construcciones en el Cusco, en el Perú, en el Machu Picchu, ¿no? Entonces eso es, jóvenes, acerca del lugar. Acerca de estas pequeñas edificaciones en forma circular, se le denominaron en aquel entonces en el término quichua como colcas. Colcas vienen a ser un tipo de silos donde ellos almacenaron sus granos, especialmente el maíz, la quinoa, la papa, que fueron sus cereales andinos de la época. Entre estos silos tenemos unos orificios que sirvió para que el aire entre como un tipo de ventilación, ¿no?, y así permanezcan sus granos secos y frescos durante todo el año, ¿no? Muy importante. Vamos a continuar. En el año de 1970, da a conocer la historia, llega una importante misión científica española, quienes empiezan las excavaciones para encontrar todo lo que nosotros podemos observar debajo de nuestra cintura, porque todo estaba tapado, estaba cubierto. Por lo tanto, hacen una importante excavación en el lugar. Al excavar 1 metro de profundidad, lo primero que se encuentran fueron 6 capas, ¿no?, 3 de piedra, tal como podemos observar ahora, y 3 de tierra. Esto da a conocer que en realidad
al ver que tenemos una piedra al centro y muchas alrededor, los cañaris le conocían el churo, ¿no? El churo donde que empezaba una vida pero nunca terminaba. Luego les voy a explicar por qué. Después de estas 6 capas, se encontraron con 11 restos humanos. Se trataba de una tumba colectiva, una tumba cañari. Se habla de una persona al centro que se encontró con brazaletas de cobre, collares de cobre, aretes, inclusive narigueras. Su vestimenta era muy diferente a las demás. Se consideró que fue una gran diosa o jefa cañari, mientras que las demás eran sus servidumbres o seguidores. Según la historia y la religión de esta cultura cañari, al morir esta gran diosa o jefa cañari, todas sus servidumbres tenían que morir conjuntamente. Se dice que llegaron a beber una bebida alucinógena denominada y conocida científicamente con el nombre de floripondio, según los estudios arqueológicos que provienen de aquella plantita. Al beber esto mueren conjuntamente y todas fueron enterradas y encontradas de poción fetal, de esta forma. Y alrededor había un gran ajuar funerario, muy rico por cierto, ¿no? De grandes objetos en cobre, en cerámica, numerosas cuentas de concha espondylus, y grandes artefactos hechos especialmente en el oro, en la plata, como los llamados tupos, que servían para sostener sus prendas de vestir. ¿Por qué estaban en posición fetal? Se da a conocer que estaban en posición fetal porque en realidad la Pachamama, no solamente para la cultura cañari, sino para los demás pueblos andinos, era algo muy sagrado. Ellos vivían en esta Pachamama, respetaban mucho esta Pachamama, ¿no? La madre tierra. Se dice que en realidad pensaron que ellos nacieron de esta madre tierra, que la madre tierra les había dado la vida. Lo que hicieron es regresarse al vientre de la madre tierra en posición fetal, porque creían en renacer, en renacimiento. Ahí está lo que hablábamos del churo, donde empezaba una vida, ¿no? Esto se va dando una vuelta así, cada una de estas piedras, ¿no? Y nunca vemos un final. Los pueblos andinos, antes inclusive de los incas, ya creían en lo que es en los 3 mundos diferentes que existió en la vida de la época andina, podríamos decir. El Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha. Estamos hablando del mundo de los dioses, de los espíritus. El Kai Pacha, el Hanan Pacha, el mundo nuestro, el mundo de esta madre tierra. Pero el Uku Pacha, el mundo de abajo, el mundo de las semillas, de los ancestros, de los muertos. A lo que quiero llegar y explicar es, usted cuando siembra una semilla, eso va a nacer, ¿no? Entonces cuando ellos regresaron al vientre de la madre tierra, lo mismo pensaron, en renacer, a tener otra vida. Muy importante. La persona que estaba en el centro se denomina que en realidad era considerada una jefa cañari, pero era una mujer. Se habla que acá se practicaba lo que es el matriarcado, las mujeres tenían la fuerza, el poder. Esto podía ser debido a sus dioses, ¿no? En la época. Si hablamos de la mamaquilla, decimos madre luna. Si hablamos de la pachamama, decimos madre tierra. Pero si hablamos del taita inti o inti taita, el padre sol. Lo que queremos decir que en la cultura cañari se practicaba lo que es el matriarcado, pero en la cultura inca el patriarcado, ¿no? Acerca de la huanca cañari, hace referencia a esta gran piedra denominada huanca, que viene a ser un símbolo, una señalización de una importante tumba colectiva religiosa cañari. Ceremonias rituales en la época, quienes llegaban acá eran las sacerdotisas, quienes habitaban al lugar, hacer sus grandes ofrendas, sus grandes ceremonias a sus dioses, ¿no? Hacemos un poquito más. En la parte baja podemos apreciar nuestro tipo de construcción según los estudios arqueológicos. Da a conocer de un cuarto pequeño, ustedes pueden apreciar de forma cuadrangular, conectado por un acueducto a otro en la parte baja, simétrico, y también unos escalones que a la vez llegaban al templo de la luna. Según ellos, el baño
rituales. Los incas se purificaban, tomaban un baño ritual antes de llegar a cualquier tipo de ceremonia. Si ustedes se fijan, en la parte baja tenemos un baño ritual junto al templo de la luna, pero fíjense al frente, otro junto al templo del sol. Queremos decir que estos dos sitios sagrados estaban conectados entre sí. ¿Por qué? Porque quizás posiblemente realizaron pactos religiosos también. Porque para la cultura inca, la luna era considerada la hermana y esposa de su dios sol. También podía llegar acá y hacer grandes ofrendas en la época, ¿no? Entonces, un baño ritual junto al templo de la luna y otro junto al templo del sol. Es decir, antes de ingresar a estos sitios sagrados o hacer grandes ceremonias rituales, siempre tomaban un baño de purificación, ¿no? El espacio semielíptico pequeño y el grande se dice que fueron terrazas importantes, porque ahí estaban grandes jardines de plantas medicinales y ornamentales que sirvieron para sus baños de purificación, para sus limpias rituales y específicamente como medicina natural de la época. Eso es. Bien, acá tenemos, jóvenes, lo que es la gran cancha y las bodegas. La gran cancha hace referencia al espacio plano y amplio de forma irregular que tenemos aquí en el centro, pero alrededor tenemos 7 habitaciones, que cada una de esas habitaciones, de igual manera vemos los cimientos, pero vemos 2 puertas que están conectadas a la gran cancha, ¿no? En realidad, según los estudios arqueológicos, dan a conocer que fueron grandes talleres de trabajo. Acá estuvieron los grandes artesanos incas elaborando sus mejores textiles, sus grandes artefactos en cerámica, sus grandes decoraciones, porque cuando llegaron los arqueólogos se encontraron cantidad de piezas arqueológicas, ¿no? Unas de esas se exhiben en el Museo de Sitio y otras se exhiben en el Museo del Banco Central de Cuenca. La gran cancha sirvió para ¿qué? Para que las personas quienes llegaban a trabajar acá se juntaran, se congregaran en la parte central de esta gran cancha y realizaran o practicaran sus grandes ceremonias rituales. Habían 4 importantes en la época: el llamado Quilla Raimi, que es la fiesta de la luna, el llamado Inti Raimi, la fiesta del sol, el Paucas Raimi y el Capac Raimi. Una de las 4 más importantes, pero la más importante en realidad fue el llamado Inti Raimi. Las bodegas son 4 habitaciones de forma rectangular que en realidad fueron utilizadas para guardar o embodegar todo lo que elaboraban aquí, nada más para el uso de la gente de alto rango. Especialmente acá se encontraron cantidad de ollas con bases, ollas de cerámica con bases cilíndricas en la época, como los llamados arríbalos también, donde ponían su típica bebida, la llamada chicha de jora, que lo dejaban fermentar. Entonces, por esa razón, según los estudios arqueológicos, le dan el nombre de bodegas. Y si seguimos caminando por aquí, hay cantidad de pedazos de cerámica que todavía podemos encontrar en el piso, que dan a conocer desde la época, ¿no? 500 años atrás. Según los arqueólogos, le denominan piedras tacitas, ¿no? Porque parecen realmente unas tazas. Según el arqueólogo Mariusz Siorskowski, de origen polaco, quien llegó a hacer grandes estudios astronómicos en 1982, da a conocer que quizás posiblemente lo utilizaron como posiblemente. Consta de 28 huecos que representan los 28 días del mes lunar. Hubo otra piedra de 13 huecos, también menciona, que representaban los 13 meses del año lunar. Si multiplicamos 13 por 28 días, tenemos 364. Más del día que ellos adoraban y veneraban a la luna, que no era contabilizado porque era un día sagrado. Estamos hablando de los 365 del año. Se dice que cada uno de estos huequitos o hoyos eran llenados de agua. Y como ustedes pueden apreciar, cada hoyo o hueco tiene un ángulo a diferente posición, ¿no? Al ser llenados de agua, se dice que estos servían como espejos para poder observar las fases de la luna. Hablemos de luna tierna, luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente. A través de esto se dice cuando ellos sabían cuándo realizar sus faenas agrícolas, ¿no? Muy importante. Estas otras piedritas que tenemos aquí
Tenemos un hueco muy grande en el centro y muchos pequeños se denomina que fueron utilizadas como paletas de pintura, donde mezclaban la pintura, nada más para el uso de la gente de alto rango. Se dice que se utilizó para pintar la cerámica, especialmente sus textiles, ¿no? Y especialmente las cajas, sus rostros.